Vamos a continuar con la segunda sección de este tema cero para recordar el modelo ISLM y además ampliarlo. Como os decía en la anterior sección, en el anterior vídeo, vamos a hablar ahora sobre el riesgo y las primas de riesgo, ¿vale? Entonces, los bonos se diferencian en varios aspectos. Por un lado, se diferencian en el vencimiento, ¿vale? Hay ciertos bonos que son emitidos con plazo de amortización de un año. Uno de los ejemplos más típicos es las letras del Tesoro y otros se emiten a un horizonte de amortización de, por ejemplo, 5 años. Pero también hay otra cosa que diferencia los bonos y es el riesgo, ¿vale? Tiene que ver con la probabilidad de que el ente emisor del mismo, sea público o privado, entre en suspensión de pagos. Dicho de otra forma, no cumpla con los compromisos adquiridos y no pague las rentas prometidas en el momento de su emisión. En este capítulo lo que vamos a hacer es centrarnos en el riesgo, ¿vale? Entonces, cuando la probabilidad de que el ente emisor entre en suspensión de pagos es prácticamente nula, ¿vale? Entonces hablamos de un bono seguro y lo denotamos por I, la rentabilidad nominal ofrecida por dicho bono, ¿vale? A estos bonos se les suele llamar activos seguros. Cuando la probabilidad de entrar en suspensión de pagos es positiva, entonces hablamos de bonos con riesgo. Este riesgo es mayor cuanto mayor sea la probabilidad de impago. Para que los inversores inviertan en estos activos, tienen que ofrecer una rentabilidad superior a la ofrecida por el bono seguro. A esta rentabilidad se le llama I más X. ¿Y qué es esta X? Esta X es precisamente lo que hablábamos de prima de riesgo. La X, por tanto, nos va a denotar la prima de riesgo. Entonces, en el siguiente gráfico vamos a ver que se representa la prima de riesgo española entre los primeros años del 2000 hasta finales de 2022. Esta primera viene dada por la diferencia entre la rentabilidad del bono alemán a 10 años y el bono español a ese mismo plazo, ¿vale? Entonces, lo que podemos observar es que en 2 del 1 de 2008 la prima de riesgo inicia un crecimiento continuo hasta alcanzar su máximo de 643 el 23 del 7 de 2002, ¿vale? Esto de aquí, ese periodo, lo que tendríamos es justo este crecimiento de aquí. Estamos hablando de este periodo de aquí, en el que tenemos una tendencia creciente. Esto significa que ese día la rentabilidad ofrecida por el bono español era algo más de 6 puntos porcentuales, ¿vale? Fijémonos, esto aquí, son 6 puntos porcentuales. Entonces, superior a la rentabilidad ofrecida por el alemán. Hasta mediados de 2015 hay un descenso, ¿vale? Veríamos hasta aquí ese descenso, esta parte de aquí, siendo que desde entonces podemos observar claramente cómo nos dicen que se ha generado una especie de estabilidad, ¿vale? Entre 2008 y 2015 el gobierno español tuvo que pagar intereses muy altos por los recursos captados. Entonces, el tipo de interés al que los agentes prestan dinero depende del grado de solvencia del prestatario. El tipo de interés que pagan las empresas o los consumidores por los préstamos que solicitan dependerá de su grado de solvencia y será igual al tipo de interés libre de riesgo más la prima de riesgo. Pero claro, aún no hemos hablado de qué depende esa prima de riesgo, ¿vale? Esa prima de riesgo depende, por un lado, de la probabilidad de impago del ente emisor, llamada P, ¿vale? Cuanto mayor sea la probabilidad de impago, mayor será el tipo de interés que demandarán los inversores. Esto tiene sentido. Si tengo más riesgo de que tú no me pagues, yo voy a pedirte al final una mayor rentabilidad, ¿vale? Entonces, de ahí el tipo de interés nominal, tenemos que, a ver, aquí, tenemos que el bono sin riesgo, o sea, de la rentabilidad del bono sin riesgo e I más X, la rentabilidad ofrecida por el bono con riesgo, vamos a suponer que este bono tiene una probabilidad P de incumplir pagos. Siendo X la prima de riesgo para que el bono con riesgo ofrezca una rentabilidad esperada similar a la de activos sin riesgo, la prima de riesgo va a tener que ser igual a lo siguiente. Nuestra prima de riesgo, para que esto se cumpla, el hecho de que la rentabilidad ofrecida por el bono sin riesgo sea similar a la ofrecida por el bono con riesgo,
tiene que ser igual a 1 más esa rentabilidad ofrecida por el bono sin riesgo por probabilidad de impago partido de 1 menos la probabilidad de impago. Esta ecuación lo que hace es indica la rentabilidad ofrecida por los bonos con riesgo, depende no solo del interés ofrecido por el bono seguro, sino también de la probabilidad de impago de los agentes, ¿vale? Dicha prima X viene de igualar el rendimiento ofrecido por el bono seguro, que es 1 más I, al rendimiento esperado del bono con riesgo, ¿vale? Entonces tenemos que el rendimiento ofrecido por el bono seguro, 1 más I, esto es rendimiento del bono seguro, ha de ser igual a la probabilidad en el caso en el que no hay, o sea, en el que hay impagos, ¿vale? Que entonces en ese caso tendremos una rentabilidad 0, y por otro lado, más 1 menos la probabilidad de impago por la rentabilidad de los bonos con riesgo, que es 1 más I más esa prima de riesgo. Esta parte de la derecha tenemos que es el rendimiento esperado del bono con riesgo. Tal cual nos dicen, el rendimiento esperado del activo con riesgo es el término a la derecha. Con probabilidad P hay impagos y el resultado en ese caso es 0. Con probabilidad 1 menos P no hay impagos y en ese caso la rentabilidad es 1 más I más X. Ya hemos dicho que la diferencia entre la rentabilidad de los bonos es precisamente la prima de riesgo. Entonces, de otra cosa de la que depende la prima de riesgo es de la aversión al riesgo de los agentes, ¿vale? Los amantes del riesgo podrían estar dispuestos a invertir en un bono con riesgo, aunque este no ofrezca una rentabilidad muy alta. Cuando este aumenta, como ocurre en situaciones de crisis financieras, la rentabilidad exigida por los inversores también lo hace, ¿vale? Es decir, cuanto mayor sea este riesgo, sobre todo en épocas de crisis, la rentabilidad exigida por los inversores también va a crecer. Vamos a ver el siguiente gráfico, que lo que nos va a hacer es mostrarnos tres clases de bonos desde el 2000 para Estados Unidos. Bonos del Estado estadounidense, que van a estar representados por, que se llaman de riesgo, están representados por estas líneas naranjas. Después vamos a tener los bonos corporativos calificados por las agencias de calificación crediticia como seguros, los AAA, que serán los representados por la línea azul, y por último los menos seguros, que son los BBB, que son representados por la línea rosa, ¿vale? Entonces hay tres aspectos a destacar, ¿vale? Por un lado, el tipo de los bonos corporativos, incluso de la máxima calificación crediticia, los AAA, supera en Estados Unidos al tipo de los bonos del Estado en una prima de alrededor del 2%, ¿vale? Podemos ver claramente que en este gráfico, en general, tanto los AA como los B, como los triple B, superan a los bonos del Estado, ¿vale? Del Tesoro, ¿vale? Entonces, lo que acaba de demostrar esto es que el gobierno de Estados Unidos puede endeudarse a tipos más bajos que las empresas estadounidenses. Por otro lado, tenemos que el tipo de bonos corporativos de menor calificación, los BB, supera el tipo de bonos de los de máxima calificación. Claramente vemos línea rosa superior a la línea azul en todo el tramo, ¿vale? Y además, esta diferencia, esta prima, suele exceder el 5%, ¿vale? Lo podemos ver en casos como, por ejemplo, por aquí, también estaría por aquí. Entonces, si observamos lo acontecido entre 2008 y 2009, vamos a bajar un poquito para que lo podamos ver más claro, es decir, sobre este periodo de aquí, podemos ver claramente que aunque el tipo de los bonos de Estado cayó, ¿vale? Vemos aquí esta caída, por el contrario, y especialmente los de menor calificación crediticia, tuvieron un incremento muy abrupto, ¿vale? Alcanzando incluso el 10% en los momentos álgidos de la crisis, ¿vale? Entonces, el tipo al que las empresas con menor calificación crediticia podían endeudarse aumentó sustancialmente, por lo que la inversión pasó a ser una opción poco atractiva para ellas. En términos de nuestro modelo del ISLM, esto tiene una implicación importante, ¿vale? Y nos muestra por qué debemos relajar
nuestro supuesto de que sea el tipo oficial el que aparezca en la relación y es precisamente porque el tipo al que muchos prestatarios pueden endeudarse puede ser mucho mayor que el tipo oficial, ¿vale? De nuevo, fijémonos claramente como tanto los del triple B como el triple A superaban al bono del Estado, ¿vale? Con esto acabaríamos este segundo vídeo y en el siguiente lo que vamos a hablar es sobre los intermediarios financieros.